Bueno, muy buenos días a todos, espero que todos estén muy bien. Quería hacer una aclaración respecto a la capacitación que yo hice sobre el tema del control de insectos que nos pueden dañar los cultivos, porque hay algo que yo dije que realmente las plagas no existían, pero quiero dar una explicación del por qué dije eso. Bueno, primero que todo yo quería considerar que cuando nosotros vemos de pronto muchos animales como lo que son roedores, insectos, y los queremos exterminar de nuestros cultivos, no podemos considerarnos como plaga como tal. Nosotros somos los que proliferamos situaciones para que esos insectos, esos roedores se conviertan en un vector de enfermedad, ¿sí? Entonces, lo que yo siempre hago la alusión es que cuando nosotros hacemos un control o podemos estar trabajando en nuestros cultivos, tenemos que tener un cuidado especial en la biodinámica de los ecosistemas. Cuando nosotros alteramos el ecosistema, hacemos monocultivos, modificamos genéticamente las especies, contaminamos con pesticidas, pues nosotros somos los que proliferamos que esos insectos o roedores se infesten, o sea, crezcan en población. Cuando nosotros manejamos inadecuadamente nuestros residuos, todo lo que son los residuos orgánicos, los residuos, nuestra única solución del ser humano es rellenar las montañas con residuos, lo cual no es lógico. Eso es lo que ayuda a que se proliferen más roedores, que son vectores de enfermedades. En sí, ellos no son los que desarrollan la enfermedad, ellos transportan toda la contaminación que nosotros mismos estamos generando. Cuando contaminamos los ríos o por ejemplo en los restaurantes o en industrias de alimentos no hacen mantenimiento de las trampas de grasa, pues allí es el lugar propicio para la proliferación de las cucarachas. En las panaderías, cuando no se hacen adecuados aseos, limpiezas, es ahí donde es un adecuado lugar, un ambiente propicio que nosotros mismos propiciamos para hacer una proliferación de las plagas. Bueno, entonces quería hacer una explicación muy hermosa porque me puse a hacerme una autoevaluación del por qué yo digo que de pronto a mí la palabra plaga para mí a nivel personal es muy dura. Entonces vamos a hablar desde el punto de vista científico y desde el punto de vista filosófico y bíblico, porque me pareció muy interesante el concepto de plaga, de dónde se origina esa palabra, ¿no? Entonces, de acuerdo, pues, digamos, de lo que ustedes encuentran en internet, van a encontrar que se llama plaga a cualquier ser vivo que resulta perjudicial para otro ser vivo, generalmente cuando este es de interés para el ser humano. Existen plagas de interés sanitario, tales como los vectores de enfermedades humanas, animales, tales como los mosquitos, pulgas o garrapatas, y las de plagas agrícolas que afectan las plantas cultivadas, así como las cosechas que ya sean frescas o almacenadas. Entonces, en la agricultura podemos encontrar, según lo que ustedes encuentran en internet, que plagas biológicas pueden encontrar como malezas, patógenos, artrópodos, vertebrados. Dentro de las malezas, plantas, patógenos, enfermedades, artrópodos, insectos y arácnidos, vertebrados, mamíferos. Entonces, lo que yo hago de alusión desde el cuidado ambiental es que no podemos tratar a todos los insectos como una plaga, sino que nosotros debemos ver que son parte de nuestro ecosistema, que también hace parte de la biodinámica de los ecosistemas y que tenemos que hacer un manejo más integral de los cultivos para que no alteremos y que existan otros que puedan proliferarse. Recuerden que yo les hablé sobre la competencia en las especies. Si desaparece una especie, pues se prolifera la otra. Entonces es muy importante manejar eso. Ahora vamos desde un concepto muy hermoso que es de la parte bíblica, porque yo decía, bueno, a mí misma me decía, porque para mí la palabra plaga es tan dura, no me gusta usar, porque también dicen, a muchas personas que dicen, Karen, es que nosotros los seres humanos somos la peor plaga del planeta. Tampoco debemos considerarnos así como plaga, no somos plaga realmente. Y vamos a ver desde el origen de la historia de la humanidad, de lo que datan nuestros antepasados, ¿qué era lo que se llamaba plaga? ¿Por qué se originó esa palabra plaga?
Entonces, el significado bíblico de plaga proviene de las palabras hebreas que se traducen literalmente como azote y castigo. En las Sagradas Escrituras se narra cómo Dios envió golpes divinos como una forma de castigo a todas aquellas personas que de una u otra forma actuaron con rebeldía contra su voluntad o que había profanado su palabra usándola para sus propios intereses personales. Según nos enseña la palabra de Dios en las Santas Escrituras, cada una de las plagas que el Señor dejó caer sobre la tierra representa una manifestación, juicio, castigo directo por el pecado o transgresión divina de una persona, grupo o nación, por ejemplo, que de ellos es la plaga de la lepra. Al igual cada una de las plagas que Dios envió en los tiempos de Moisés sobre el pueblo de Egipto, que eran representación de su inmenso poder. Ahora vamos a revisar un poco más a profundidad de qué se trataban esas plagas. Porque es importante revisar el contexto histórico. Para mí es importante que nosotros revisemos el contexto histórico porque el ser humano es el único animal, la única especie que repite los mismos errores varias veces. Entonces, si nosotros sabemos que estamos viviendo una crisis económica, una crisis social, una crisis sanitaria, es producto también del mal manejo de que nosotros le estamos dando a la vida, de lo que estamos haciendo mal, cómo estamos actuando, cómo estamos viendo la ciencia, cómo estamos educando a nuestros hijos, cómo estamos siendo educados, cómo nosotros actuamos frente a las diferentes situaciones de la vida, cómo estamos actuando en este momento, estamos actuando con solidaridad, indiferencia o esperando que otros hagan por nosotros. Es importante cuál es nuestro papel y rol en el plan de Dios en esta humanidad. Entonces vamos a estudiar esas plagas que me parecieron muy interesantes porque a nivel etimológico ya sabemos de dónde se origina la palabra desde el hebreo que es plaga. Ahora vamos a estudiar las plagas que dijo Dios. ¿Por qué? ¿Por qué me parece interesante? Porque es algo que podemos traer del pasado al contexto actual. O sea, son las mismas cosas que están ocurriendo. Entonces, ¿qué es lo que nos llama a Dios en estos tiempos? ¿Qué es lo que quiere Dios con nosotros? Tenemos que analizar esas cosas que Dios quiere, ¿no? Entonces, así ha dicho Yahvé. Bueno, vamos a contextualizarnos desde el principio. Dice, la historia del antiguo Egipto, que todos conocemos, que narra la Biblia, nos cuenta la historia de un gobernante del mundo que se obsesionó en oponerse a Dios, al no dejar que el pueblo de Israel dejara de servirle y saliera de la tierra para servir al Señor. Provocó que Dios le enviara 10 plagas para demostrarle que Él era el Dios de la tierra y no el faraón. Y al endurecer su corazón también probaría la paciencia, la fe y la confianza de Israel y sus líderes espirituales, Moisés y Aarón. Una historia que hoy podremos aprender a identificar en el mundo a nuestro alrededor como algo vigente y no muy lejos, o más podremos ver en nuestra vida diaria en aquellos que nos rodean. Entonces vamos a estudiar de qué se trataban esas plagas. Dice, así ha dicho Yahvé. En esto conocerás que yo, Yahvé, he aquí, yo golpearé con la vara que tengo en mi mano el agua que está en el río, y se convertirá en sangre. Los peces que hay en el río morirán, y hederá el río, y los egipcios tendrán asco de beber agua. ¿Qué significa eso? Lo que ocurre es el río del faraón. El Nilo era considerado una deidad y fue contaminado por Dios. Este río son las doctrinas del mundo sobre lo espiritual, que lo producen naciones paganas, los cuales al beber sus aguas reciben sometimiento y esclavitud al sistema y producen muerte. Los peces son los hombres, que tendrán asco de ver, lo que reciben es muerte espiritual. Los ríos también son multitudes de pueblos. En este caso, los egipcios mueren porque la doctrina que reciben es la idolatría, no al Dios vivo. Bueno, ahí tenemos que ir investigando, ¿no? No soy experta en asuntos bíblicos, pero me ha tocado mucho esta investigación porque sí sé que hay muchas cosas que dentro de nuestra comunidad humana debemos reflexionar, cambiar y volver a aplicar, a implementar, porque hay muchas cosas que habían cambiado, pero nosotros volvemos al mismo punto, al punto de las desgracias, al punto de volvernos otra vez de odiarnos unos al otro, de disparar armas unas contra otros, sabiendo que volvemos al mismo punto de la desgracia.
podemos ya a partir de la historia, cómo podemos evitar estas situaciones, ¿no? Entonces, dice, el río criará ranas, las cuales subirán y entrarán en tu casa, en la cámara donde duermes y sobre tu cama, y las casas de tus siervos, en tu pueblo, en tus hornos y en tus artesas. Las ranas subirán sobre ti, sobre tu pueblo y sobre todos tus siervos. ¿Qué significan las plagas de la rana? La rana, al ser un símbolo animal impuro, creada por su río, representa su cultura, la comida que Dios da al faraón para que entienda que esa es la que se conoce en su reino. Esto es así: comida impura, intimidad impura, trabajo impuro, doctrina impura, mundo que alimenta como veneno y mata espiritualmente al pueblo y al suyo y al esclavo, que tiene que levantar ídolos, grandes monumentos, figuras de dioses y templos para los hombres, proyectos y grandes empresas de hoy. Bueno, ahora, no significa que nosotros, por ejemplo, que los peces sean puros, que las ranas sean impuras, que todos tengamos que matarlo, o lo que está sucediendo con los murciélagos, que mucha gente está matando muchos murciélagos porque creen que estos traen el COVID-19. No, tenemos que ser un poco más profundos, leer más a profundidad y saber que todo tiene una razón, un sentido, algo más trascendental, es trascender en el significado, no ser tan literal, que es lo que yo he aprendido, no literal, sino qué significa, qué trasfondo, qué puede simbolizar esas plagas. Entonces, Aarón extendió su mano con su vara, llevamos 2 plagas, ¿no? La tercera, Aarón extendió su mano con su vara y golpeó el polvo de la tierra, en la cual se volvió piojos. Así en los hombres como en las bestias, todo el polvo de la tierra se volvió piojos en todo el país de Egipto. Los hechiceros hicieron así también para sacar piojos en sus encantamientos, pero no pudieron. Y hubo piojos tanto en los hombres como en las bestias. Entonces los hechiceros dijeron al faraón: dedo Dios es este. ¿Qué significa la plaga de los piojos? Salmo 105:31. El polvo de la tierra es donde hemos salido y donde irá la carne al morir, a no ser que sea arrebatada y transformada en el aire por la resurrección. El polvo se convirtió en piojos, plaga esta que los encantadores del faraón no pudieron imitar, diciendo: dedo de Dios es este. Esta es una plaga de insectos que, como sabemos, viven como parásitos de la sangre, esto es, de la vida de las personas. Son las potestades que van restando vida y transmitiendo enfermedades, en este caso espirituales, a aquellos que no quieren oír la voz de Dios. También en las bestias viene un mosquito o garrapata, eso es para impedir el transporte de materiales que se hace con las bestias de carga, con lo cual se obran los proyectos del faraón, lo que simboliza los proyectos de la vida de las personas que endurecen su corazón ante Dios cuando se les predica. Entonces nosotros como hijos de Dios podemos vivir en la abundancia porque somos hijos de Él. Él nos ama con todo nuestro corazón y solo lo único que quiere es que lo amemos con todo nuestro corazón y sinceridad. Ahora, cuando nosotros nos dejamos infectar por esos piojos espirituales, por esas plagas, se infecta todo, no solamente nuestras cosas, nuestros proyectos, nuestras vidas, nuestras familias, todo se infecta. Entonces eso es algo a nivel simbólico que debemos tener en cuenta en contextualizar esto. Me pareció muy hermoso y por eso les quiero transmitir este conocimiento, porque muchas veces hemos aprendido pero se nos olvida con el tiempo. Vamos en la 4ª plaga. Y aquel día yo aparté de la tierra de Gosén, en el cual había mi pueblo, para que ninguna clase de moscas haya en ella, a fin de que sepas que yo soy Yahvé, en medio de la tierra. Yo pondré redención entre mi pueblo y el tuyo. Mañana será esta señal. Yahvé lo hizo así, y vino toda clase de moscas molestísimas sobre la casa del faraón, sobre la casa de sus siervos y sobre todo el país de Egipto. La tierra fue corrompida a causa de ellas. ¿Qué significa esa plaga? Potestad de molestia, confusión, ausencia de paz, contaminación, insectos que vienen en la podredumbre del excremento. Es lo que Dios envía a aquellos que no le escuchan. Reciben pues en sus días todo impedimento para llevarlo a cabo. Ahora, no somos perfectos, ningún ser humano es perfecto en esta tierra, pero nosotros estamos llamados a la perfección y a la santificación. Yo le decía a una hermana del colegio donde yo estudiaba que
ella era una santa y que yo nunca iba a poder ser una santa. Ella me decía, no, Karen, todos somos santos, estamos llamados a la santidad independientemente del rol que nosotros desempeñemos en la vida, y así ha sido. Entonces, una forma que nosotros hemos aprendido, por ejemplo, a corregir nuestras inclinaciones, nuestras plagas internas, es a partir de la oración. Es lo que nosotros debemos autoanalizarnos, reflexionar y hacer un cambio profundo. Es mentira que el que reza y peca empata, eso es una vil mentira. Nosotros debemos demostrar con nuestro amor a Dios con un cambio profundo y un arrepentimiento profundo de nuestras cosas. Eso es lo que Dios quiere en nuestras vidas, y ser sinceros con Él, honestos con Él. Ahora, seguimos con la siguiente plaga. Son 10. Téngame paciencia. Porque si no lo quieres dejar ir y lo detienes aún, he aquí la mano de Yahvé estará sobre tus ganados que están en el campo, caballos, asnos, camellos, vacas y ovejas, con plaga gravísima. Yahvé hará separación entre ganados de Israel y los de Egipto, de modo que nada muera en todos los hijos de Israel. Yahvé fijó el plazo diciendo, mañana hará Yahvé esta cosa en la tierra. Al día siguiente Yahvé hizo aquello y murió todo el ganado de Egipto, mas el ganado de los hijos de Israel no murió uno. Entonces el faraón envió, y he aquí que el ganado de los hijos de Israel no había muerto uno. Qué obstinado el faraón, ¿no? Ya cuántas plagas, todo lo que estaba sucediendo, y aún se resistía. Muchas veces somos así ante el amor de Dios. Plaga en el ganado. En la fuente del alimento, ¿qué significa esa plaga en el ganado? Es la fuente de alimento, carne y leche, además de pieles para cubrir el frío. En la primera oportunidad Dios hiere a las bestias con los piojos, pero ahora mata el ganado de Egipto, no así el de su pueblo, el cual no es afectado. Prueba es de que es mano de Dios sobre los que son castigados. De esta forma vemos, al igual que experimentamos, que situaciones que afectan al mundo general no afectan al pueblo de Dios, a aquellos que son sus discípulos en la gran tribulación. El pueblo que tiene el sello o el nombre de Dios no sufre de plagas. Entonces somos bendecidos y alabados aquellos que nosotros aceptamos la sangre de Cristo que corre sobre nuestras venas, que nosotros unimos nuestro corazón al corazón de Jesús. Nosotros hacemos parte de ese pueblo de Dios, y las promesas de Dios se cumplen, porque dice que el nombre de Dios no sufre las plagas. Seguimos con la siguiente plaga. Y tomarán ceniza del horno, y se pusieron delante del faraón, y la esparció Moisés hacia el cielo, y hubo sarpullido que produjo úlceras tanto en los hombres como en las bestias. Los hechiceros no podían estar delante de Moisés a causa del sarpullido, porque hubo sarpullido en los hechiceros y todos los egipcios. Plaga de las úlceras. ¿Qué significa esta plaga? En esta plaga vemos que además de las personas son afectadas de nuevo las bestias, y esta plaga en especial se incluye como afectados a los hechiceros, que no pudieron estar delante de Moisés. Esta es una prueba de que Dios anula las potestades que engañan a la gente y en las que confían, hiriéndolas también. La ceniza del horno simboliza el hecho consumado. En este caso el alimento, y otros casos podrían ser sacrificios. Muchas veces aquí se me viene a la cabeza de todas las personas que cometen pecado o usando el satanismo, la hechicería para conseguir sus propios fines, ya sea por ejemplo, y que se ha vuelto, ya no tienen ni pena de hacer esas cosas, ya sea para cosas del terrorismo, cosas de hasta en el amor, que para traer su pareja, tal cosas, eso es pecado. Entonces es donde Dios también actúa de esta forma, para que nos demos cuenta de tanto egoísmo y de los ídolos que nosotros tenemos, quién es el que tenemos primero en nuestro corazón, y eso solo atrae maldición a nuestras vidas, y no solo la de nosotros, sino también la de nuestras generaciones. Dice, no se puede actuar de manera más clara por parte de nuestro Padre para ablandar los corazones de piedra del hombre, pero si aún así el hombre en tantas ocasiones se reconcilia con Dios. Entonces vamos a hablar de la siguiente plaga, de los siervos del faraón, el que tuvo temor de la palabra de Yahvé, hizo huir sus criados y su ganado a casa.
Mas el que no puso en su corazón en la palabra de Yahvé, dejó sus criados y sus ganados en el campo. Hubo pues granizo y fuego, mezclado con el granizo tan grande con el cual nunca hubo en toda la tierra de Egipto desde que fue habitada. En aquel granizo hirió toda la tierra de Egipto de todo lo que estaba en el campo, así hombres como bestias. Asimismo destrozó el granizo toda la hierba del campo y desgajó todos los árboles del país. Solamente en la tierra de Gosén, donde estaban los hijos de Israel, no hubo granizo. ¿Qué significa la plaga del granizo? Mira, estamos hablando de un fenómeno climatológico, pero en el contexto bíblico, el simbólico, lo determinan como una plaga. Dice, esta plaga finalmente destruye el ganado que antes había sido atacado por la plaga específica, a las bestias y a los hombres que no hubiesen refugiado. Algunos de los egipcios temieron al Señor y lo hicieron como ocurre en aquellos que temen a Dios cuando se les predica. Además, la séptima plaga también destruyó el lino y la cebada, no el trigo ni el centeno, que eran tardíos por la misericordia del Señor. La langosta, la cual cubrirá la faz de la tierra, de modo que no pueda verse la tierra, y ella comerá lo que escapó, lo que quedó del granizo, comerá asimismo todo árbol que os fructificara en el campo. Entonces los siervos del faraón le dijeron, ¿hasta cuándo será este hombre un lazo para nosotros? Deja ir a estos hombres para que sirvan a Yahvé su Dios. ¿Acaso no sabes todavía que Egipto ya está destruido? Entonces el faraón seguía obstinado y no quería ceder, aunque ya estaba devastado, ya había muerto el ganado, ya había ocurrido fuego, granizo, y no quería ceder. Y las personas que lo asistían le reclamaban, le decían, mira, ¿acaso no es? Ya déjalos ir, que sigan su Dios. Ahora, seguimos con la siguiente plaga. Yahvé dijo a Moisés, extiendo tu mano hacia el cielo para que ella haya tinieblas sobre la tierra de Egipto, tanto que cualquiera las palpe. Y extendió Moisés su mano hacia el cielo, y hubo densas tinieblas sobre toda la tierra de Egipto por 3 días. Ninguno vio a su prójimo, ni nadie se levantó de su lugar 3 días, mas todos los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones, y no quiso dejarlos ir. Plaga de las tinieblas. Bueno, otro fenómeno que vemos, pero un fenómeno físico, pero lo determinan como una plaga, ¿no? Entonces, esta es la 9ª plaga, y las tinieblas vienen pues cuando las personas se han obsesionado de tal modo que tras esta la única que le queda es la muerte de su primogénito. Las tinieblas simbolizan la ceguera espiritual que reciben aquellos que se han apartado del camino de Dios o que no quieren oír. Su voz tras la otra advertencia de sus vidas no es anunciada, sino que viene directamente por el hombre de Dios que vive en las tinieblas, de modo que esa plaga es la que forma de hacérselos evidente, pero no los ve. Entonces, acá se me viene a la cabeza de que muchas personas a veces les fastidia que una persona hable de Dios, les fastidia que alguien les haga caer en cuenta sus errores, les fastidia ver a otra persona en paz, les fastidia ver a alguien feliz, porque en su corazón aún está obstinado y no está entregado a Dios. Entonces, ¿cómo nos hiere Dios? Nos hiere con lo más cercano a nosotros. Entonces nos puede herir con nuestros propios hijos primogénitos, con lo que más nosotros estamos apegados en este mundo, con eso nos hiere Dios, para ablandar nuestro corazón. Yahvé dijo a Moisés, una plaga traerá aún el faraón y sobre Egipto, después del cual os dejará ir de aquí, y seguramente os echará de aquí del todo. Pero contra todos los hijos de Israel, desde el hombre hasta la bestia, ni un perro moverá su lengua, porque sepáis que Yahvé hace la diferencia entre los egipcios y los israelitas. Tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre, y que estará en un lebrillo, y untará el dintel y los postes de la sangre, que estará en el lebrillo. Ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana. Nos llama a la obediencia. Mira que esto ocurrió en la época antigua, pero nosotros también estamos viviendo en esta situación, algo que nos dice Dios, que debemos ser obedientes a las situaciones actuales de que estamos padeciendo nosotros, ¿no? Entonces ellos fueron obedientes
Y aconteció que a la medianoche Yahvé hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito del faraón que se sentaba sobre su trono, hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel, y todo primogénito de los animales. E hicieron los hijos de Israel conforme al mandamiento de la cárcel, y todo primogénito de los animales. E hicieron los hijos de Israel conforme al mandamiento de los egipcios, y les dieron cuanto pedían. Así despojaron a los egipcios. Partieron los hijos de Israel de Ramesés a Sucot, como 600,000 hombres de pie, sin contar los niños. También subió con ellos grande multitud de toda clase de gentes, ovejas y muchísimo ganado. ¿Qué significa la plaga del primogénito? Ahora, ¿sí ves cómo es una interpretación bíblica y lo hablan como plaga? Pero realmente el primogénito es algo que nosotros simboliza la base de la sociedad humana, es que nuestra familia, y el primer símbolo de amor y unión en un hogar son los hijos, y el primogénito es como hace parte de lo más cercano a nuestros corazones. Pero ¿qué significa esa plaga? La última plaga forma parte de 5 eventos. Primero se anuncia la plaga contra alguien, en este caso Egipto y Faraón. Después se celebra la Pascua para la protección y la salvación del pueblo de Dios. Luego viene la plaga y mata a los primogénitos, tanto el hombre como el animal. Sigue la salida de la esclavitud, que es la salida del sistema, como el pecado, como el sistema espiritual en las vidas de la gente. Este texto es en gran relevancia porque equivale al Apocalipsis 7, cuando vemos que 144,000 sellados de las 12 tribus de Israel y a la multitud de todas las naciones, pueblos y lenguas. Eso es lo que la clase de gentes han recibido al Señor y se han marchado con el Salvador de Dios. En aquel tiempo Moisés y ahora Jesucristo. Por último, el Señor pide que sus discípulos sean consagrados, que los primogénitos sean consagrados al Señor, lo cual significa que nuestro espíritu nacido de nuevo es el primogénito de Dios y que ha de consagrarse fuera de Egipto, no dentro, fuera de la esclavitud, al pecado, al sistema en la fe. Esto es el punto de inflexión, el cual recibe el Cristo, celebra la Pascua y salva a su primogénito, saliendo de la esclavitud al pecado y cruzando el Mar Rojo en el otro lado en nueva vida. Allí consagra a su primogénito y en un pacto con Dios da a comenzar una nueva vida hacia la tierra prometida, la presencia de Dios. Entonces se me viene en la cabeza el día de hoy, por ejemplo, si ustedes hoy, el día que hoy es 26 de mayo del 2020, ustedes van a ver que en el Evangelio de hoy es cuando Jesús ora por nosotros, por su pueblo, y le ora a Dios, y nos consagra a Él, y nos une a Él. Entonces, y Él está consciente que estamos en el mundo, Él está consciente de las tribulaciones que podemos sufrir y de todas las tentaciones que podemos padecer. Sin embargo, Él nos da su espíritu para que en su espíritu encontremos esa fortaleza, podamos tener esa gracia de ser mejores cada día. Entonces, por ejemplo, cuando Jesús ora por nosotros, para mí es un símbolo hermoso de amor, porque Él sabe lo que nosotros podemos estar viviendo. Sin embargo, no podemos vivir tanta tragedia que Él vivió en la cruz y en sus padecimientos de cruz, porque Él nos dio su sangre como un pacto divino para que seamos salvados a través de su sangre y podamos llegar y disfrutar los frutos del cielo eterno con Dios Padre eterno, que es su promesa. Entonces, es aquí como se cumplen muchos aspectos de nuestras vidas espiritual. Nosotros no solo somos carne, somos espíritu, y tenemos que nunca abandonar estas enseñanzas que Dios nos ha dado. Mira, como nosotros empezamos como algo que yo quería explicar, porque en mi corazón sentía que de pronto la palabra plaga de donde originaba, y mira a donde me llevaba un conocimiento más profundo sobre el tema de las plagas. Ahora, hay unas plagas del Apocalipsis que ustedes van a ver, dicen: y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y las imágenes de oro, plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. ¿Cuáles son esas plagas que nosotros consideramos? Por ejemplo, la gente que es obsesionada con el dinero, obsesionada con los metales preciosos, obsesionada con el petróleo, obsesionada con cosas que en sí no tienen vida. Entonces, esos son aquellos que hablan
que también deben ser destruidos, ¿no? El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, el cual fue dado a quemar a los hombres con fuego, y los hombres se quemaron con el gran calor, y blasfemaron el nombre de Dios que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. Bueno, las plagas hoy en la vida diaria. Las 10 plagas de Egipto y las 7 plagas del Apocalipsis son pues las mismas plagas que hoy vemos en las noticias, sobre la sociedad, sobre las naciones, sobre las empresas, sobre nuestros vecinos, sobre nuestros compañeros, sobre nuestros amigos y familiares. Todo ha sido muy corrompido. Muchas veces no tenemos que de pronto decir, si esa persona sufrió tanto es porque es una persona mala. No, eso no significa eso. Entonces, si esa persona mire su familia como es, o mire cómo ellos son, o mire cómo es, no tenemos que juzgar. Tenemos siempre es que mantenernos en oración y mantenernos siempre en oración de lo que es como abrir nuestra mente al universo. Eso es para mí orar. Abrir nuestra mente al universo y al conocimiento. Recuerden que Dios es sabiduría, inteligencia y ciencia. Entonces es abrir esa mente a lo que Él nos quiere enseñar y qué es lo que significa. Ya han existido muchas cosas, ¿por qué seguimos cometiendo los mismos errores? Es lo que yo me pregunto. ¿Por qué seguimos en el mismo camino? Es lo que yo me pregunto. ¿Vale la pena realmente seguir en lo mismo? No vale la pena. Las 10 plagas de Egipto y las 7 plagas del Apocalipsis son pues las mismas plagas que hoy vemos en las noticias, sobre la sociedad, sobre las naciones, sobre las empresas, sobre nuestros vecinos, sobre nuestros compañeros, sobre nuestros amigos y familiares. Catástrofes, terremotos, tsunamis, meteoritos, huracanes, inundaciones, enfermedades, accidentes, virus, plagas, pandemias, recesiones económicas y ruinas personales, etc. Todos aquellos avisan al hombre para que se arrepienta, pero ¿cuándo lo hacen? La mayoría endurece su corazón como el faraón, pero seguimos predicando como hicieron Moisés y Aarón, porque muchos son todas las naciones, saldrán de Egipto con nosotros a la tierra prometida. Mientras tanto habitaremos en Gosén y saldremos a Sucot. En otras palabras, de la tierra protegida a la congregación de los santos, a la fiesta de los tabernáculos Sucot en el paraíso de Dios. Eso es lo que nosotros vamos a ver, que es lo que Dios quiere con esto, que nosotros podamos seguir. E interpretar, implementar y poder tomar este conocimiento como una estrategia y una herramienta para podernos dirigir en nuestras vidas. Conclusión. Muchas veces cuando he predicado el Evangelio y la gente ha rechazado, no he advertido de las plagas que vendrían por rechazar a Dios, y he orado por ellos para que Dios tuviese misericordia y ablandase sus corazones, concediéndoles el don de la fe, como hizo un día conmigo, pero no les he anunciado que lo que vendría sería parte de Dios. Por supuesto, las plagas han venido y siguen viniendo, y es importante que cada vez que esto ocurre, si esto es nuestro conocimiento que los ocurre, vayamos a advertir que deben arrepentirse y entregarse a Dios, y la siguiente plaga vendrá. ¿A cuántos de ustedes, mis amados hermanos en la fe, les ha ocurrido lo mismo? ¿Ayer mismo le ha ocurrido esto? ¿O qué tragedia? Qué terrible que la gente no escuche la voz de Dios en sus vidas, porque sabemos que están a merced del mundo y que el enemigo anda como león rugiente buscando a quienes devorar y llevar al infierno eterno, ese lugar real del que muchos dicen que no existe, engañándose a sí mismos, pero Jesucristo nos advierte en su palabra, y por evitarnos el sallido de su sangre en la cruz, para que por la fe de su obra redentora vayamos al paraíso eterno. Amén. Bueno, muy bien, quería compartir eso. Quería decirles también que simplemente no tenemos que ser totalmente perfectos, porque hay muchas cosas, factores en nuestra crianza, factores emocionales, que de pronto cometemos errores, tenemos un cortocircuito de nuestro comportamiento, ¿no? Pero somos seres espirituales. La espiritualidad va sobre toda cosa, podemos dominarnos, podemos controlarnos, podemos mejorar en muchos aspectos, y todo esto se controla a través de la oración, de pedirle mucho a Dios, de tener esa conexión divina con Dios.
Entonces, cuando nosotros oramos, podemos, no solo los santos o las personas que están congregadas en una iglesia o en un lugar muy santo, pueden sentir la presencia de Dios. Cada uno de nuestros hogares, independientemente del lugar donde estemos, si nosotros lo deseamos con nuestro corazón, con nuestro amor, con nuestro canto, con nuestra oración, si queremos sentir a Jesús en nuestras vidas, si queremos que Él nos abrace, nos toque, nos guíe y nos ayude, Él lo hará. Porque Él es amor infinito, es principio y fin, y siempre estará con nosotros. Entonces, que nosotros, esa fe, como me decía un gran amigo, la fe debe ser una fe práctica, no una fe de palabra. Decir, sí, yo creo a Dios, pero realmente tengo miedo, tengo incertidumbre, me falta fe. Es ahí donde yo realmente no tengo fe, cuando dudo de la existencia de Jesús, que Él es vivo y que está con nosotros, realmente no tenemos fe. Pero eso no es pecado. El pecado no es trabajar en nosotros mismos para profundizar en la fe y poder tener esos sentimientos de comunión con Él y con el Espíritu Santo. Tenemos que trabajar en nosotros mismos, con nuestros propios esfuerzos, con nuestro propio corazón. No hay nada más grande que el amor de Dios cuando está en nuestros corazones, cómo resplandece nuestras vidas, cómo vemos la luz de su rostro en nuestras actividades diarias, en nuestros proyectos, en muchas cosas es como Dios nos anuncia. De pronto, algo que les quería compartir a nivel muy personal es, por ejemplo, la experiencia que yo viví hace un año. Fue experiencias muy duras que no sabía. A veces ya me reía de todo lo malo que estaba pasando. Pensaba que ya estaba, que de verdad estaba como a punto de enloquecer. Pero realmente no era risa de locura, era risa de saber que realmente eso todo tendría que pasar porque Dios es un Dios que lo ve todo, lo reconoce todo. Y lo que me enseñó a Dios en ese momento es aprender a depender totalmente de Él. No valen las riquezas que tú tengas en el banco, las cuentas, toda la cantidad de dinero que tú tengas ahorrado. No vale la familia, no vale tu pareja, no vale los títulos que tengas colgados, no vale los reconocimientos, no vale muchas cosas que tú tengas como parte de tu ego. Lo importante es que nosotros reconozcamos que en nuestra humildad dependemos totalmente de Dios. Eso es lo importante, depender 100% de Él. ¿Y qué es depender de Dios? Abandonarse en Él, en su misericordia, en sus manos, en su amor infinito, que el amor de Dios es el más puro de los amores. Si nosotros no sentimos amor es porque no conocemos a Dios. Entonces, importante en esta época abundar en nuestras familias, orar, hacer parte de Él. ¿Por qué nos acordamos de Dios en los tiempos más duros de nuestras vidas? ¿Por qué no agradecerle en todo momento y en todo lugar? Tenemos que agradecerle y darle a Él su lugar en nuestras vidas, que es el primero, es Dios. A Él nos arrodillamos, a Él inclinamos nuestras cabezas, a Él es el que nosotros debemos adorar, honrar, amar con todo el corazón. Espero que les haya gustado esta aclaración mía. Mira que en mi error salió algo muy bonito, que es tener un conocimiento más profundo. No pensé que me fuera a encontrar con algo tan hermoso. Dios los bendiga y espero que compartan y puedan también ustedes hacer esa lectura. Les voy a compartir el link de esta lectura tan hermosa que me encontré. Que estén muy bien.